Bueno, aquí vamos a tener, todavía queda de reparar cosas, quitar eso de ahí, pero este es el módulo de las gallinas, va a estar separado de esto. Y de mientras se va arreglando esta caseta, que es la oficial de la cabaña del druida, que tenemos que montarla, tenemos que hacerle un techo, todavía le queda un montón de cosas a esto. Pues esta va a ser la sede oficial de la cabaña del druida, que va a ser las instalaciones de homúnculos, ¿vale? Que como buenas instalaciones de homúnculos tenemos que tener los huevos de gallina ahí al lado. Bueno, aquí tenemos para nuestro potín y nuestras cosas, acordarse de que las cosas hay que guardarlas. Hay muchas de que necesita 15-25 grados un frigorífico, entonces hay que guardarlo. Después, ¿qué me enseñaron? Aquí están los distintos profesores de la cabaña del druida. Aquí tenemos al come sapo, lo presento, que este muchas veces da contenido de alquimia, siempre y cuando no sea verano, porque pega mucho calor. Aquí está el de injusticias mundanas. Aquí este ya lo conocéis, que es propio de alquimia. Y este que aparece sobre todo casi siempre en la orden de la ermita de la Campiñuela, protegiendo el patrimonio, igual que este de aquí. Y este que es nuestro profesor oficial de homúnculos, con nuestros calderos. Entonces, pues en esta instalación casi siempre vaya a ver al quemapecho, le llamamos, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a donde, porque claro, los homúnculos salen del caldero, y una vez que salen del caldero, donde lo seguimos estudiando, pues nuestra instalación propia de homúnculo, que es esta, ¿vale? Y visto que esta es la sede oficial de la cabaña del druida, que no es mentira. Pues venga, vamos a meternos.
Nos falta etiquetar estos homúnculos de aquí, que todavía no los hemos etiquetado. ¿Por qué no lo hemos etiquetado todavía? Porque como para hacerse decía que en 40 días se iban a morir y los 40 días casi que ya lo tenemos, pues ¿para qué voy a gastar etiqueta en una cosa que ya está medio muerta? Vamos a esperar un par de días y si van cogiendo fuerza con el arcano de la sangre, pues ya sí lo etiquetamos, ¿vale? Pero eso, que estos son módulos llenos de jaulas por todos lados, no sé si se verá bien. Y esta es nuestra instalación, nuestro trastero, trastienda, ¿no? Para que las cosas feas que hagamos no se vean. Y con esto pues ya conocéis un poquito más la cabaña del druida. Este es que siempre nos acompaña cuando vamos a la cabaña del druida. Bueno, esta. Si para el que le interese se llama Aurelia. Que me digan, no, es que siempre aparece el gato, ¿cómo se llama? Esta es la gata Aurelia. Más buena. O venga. Era el de prueba. Lo hemos dejado aquí, pero mira, ha generado una bacteria. Sale del esquillo. Entonces vamos a esperar los días que decían que eran 24, ¿no? Y justo después de esos días, pues joder, mira, tiene bicho por todo. Justo después de esos días vamos a trabajar con esto porque esta humedad, o sea, este moho se ha generado porque hemos utilizado de matraz la tierra y se ha generado a base de una humedad, pero la humedad se la ha dado el agua, no, se la ha dado la simiente, el semen. Por lo tanto, esto es un animúnculo porque no se ha creado con el elemento agua, se ha utilizado el factor que sabíamos que daba la vida, que era el líquido, y bueno, exceptuando la primera vez que lo regué, pero vaya que el sobrante lo metí aquí, no lo volví a utilizar, solo que sobró de agua, que tuve que quitarlo porque me di cuenta que si no iba a salir bien, y cuando se secó pues ya le metimos mano. Entonces, joder, qué pesado está haciendo esto. Entonces esto es un animúnculo de momento, porque esta humedad se ha creado con nuestra semilla, no con el agua ni con nada, mediante la tierra. Así que ya te digo, cuando pasen los días de la incubación de un huevo, la recogeremos e intentaremos desarrollarla a su máximo esplendor y trabajar con ella y a ver hasta dónde llegamos. Pero de momento ya tenemos un animúnculo así por la cara en la misma tierra, por los procedimientos que hemos llevado a cabo, que casan con la teoría expuesta. Pues vamos a dejar que repose esto. Y vamos a regarlo un poco con nuestro semen. A partir de ahora es mejor no mezclarlo en agua. Es decir, que si vamos a echar sangre, sin mezcla ninguna con el semen, para decir 100% que ha salido de nuestra humedad. Aunque ya os digo yo que sí, porque solo echamos agua, pues que fue muy poquita cantidad de agua con sangre en 2 ocasiones. El resto, que aunque no se ha grabado, porque no voy a estar cada día que me ordeñe y echándolo al puchero grabándome, pero el resto ha sido con simiente nada más. Así que vamos bien. Bueno, mi gente, tengo que comunicaros que a la hora de echar más simiente en el caldero, me he dado cuenta de que los gusanos tienen unas habilidades especiales por haberlo metido por haber sido engendrados en el seno de mi simiente.
y quería enseñaros las habilidades que tienen, porque os vaya a quedar flipados. Son gusanos que vuelan. No, es que yo creo que los gusanos de mosca saltan. Sí, los gusanos de mosca saltan, pero lo voy a comprobar. Lo voy a poner la imagen en normal y a cámara lenta para que comprobéis que hacen así, que puede ser un salto, pero después en el aire van haciendo como círculo, cogen impulso y tiran para arriba. Esos gusanos vuelan. Dentro vídeo. Lo voy a cerrar rápido porque he hecho un pestazo. Estaba preocupado porque no subía la temperatura y me di cuenta que es que lo había dejado fuera. Lo acabo de meter ahora y de 17 que estaba el otro día pasado 35. Yo era para mostraros cómo el semejante, creo que son homúnculos porque reconocen a su creación. ¿Veis todos los gusanos en los pelos? ¿Dónde están? ¿Ves? Vividito, alimentándose y nutrándose de... Pues el pelo al final era importante. Puse un poquito en la superficie y casi todo enterrado para ver las comparaciones y no me arrepiento.